Hola, buen día a todos. Así. ¿Me están escuchando bien? Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Estamos aquí en la iglesia Fuente de Vida, en Kansas City. ¿Esto es Missouri o Kansas? Kansas, en el estado. Y tenemos la bendición de tener a un predicador convidado hoy. Él es el reverendo Daniel Pesado, misionero en 8 países distintos a través del tiempo. Hemos trabajado juntos en algunas oportunidades y también nos hemos jubilado del ministerio juntos, pero de parte del ministerio porque uno continúa. El pastor Daniel está, creo que es conocido por algunos de ustedes o lo recuerdan. Él es pastor aquí en el grupo hispano de esta iglesia y tiene su licenciatura y maestría en teología y hoy nos va a bendecir con la palabra. Yo solo necesito un ok si mi voz se escucha bien y la imagen también. Agradecemos también a la hermana Ingrid que nos ha ayudado con esto y entonces vamos directo a la palabra. Esta es un poquito lejos, ¿eh? Venimos acá. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Extraño Argentina, extraño mucho Argentina. Creo que no dijo Alfredo que soy argentino. De hecho, salí de Luján, de la iglesia de Nazareno allí en Luján, hace muchos años. Pertenecía a la iglesia de Nazareno en Luján desde, creo que tenía 5 años. Habíamos asistido primero en Villa Ballester, cuando mis padres vivían en esa ciudad, y luego nos mudamos a Luján, y desde ahí, hasta que mis padres partieron para estar con el Señor, fuimos todos miembros en Luján, y yo salí luego en el año diciembre del 85. Salí para servir al Señor, y hasta aquí el Señor nos ha acompañado, y nos ha guiado, y nos ha utilizado, como decía el pastor Alfredo, en diferentes países y en diferentes formas. Y si hay algo que quiero decirles en esta mañana es que Dios ha sido siempre fiel. Nunca nos ha fallado. Él nos ha sostenido. Pero hay algunas cuestiones que son fundamentales para que la presencia, la compañía, la aprobación o la bendición de Dios se hagan reales en nuestra vida. Y algunas veces lo podemos plantear en formas de pregunta. Y la pregunta que yo esta mañana me planteo y les ayudo, quisiera que se plantearan es: ¿qué haría Jesús? Es la pregunta que yo tengo en esta mañana para mí, para ustedes, para todos los que escuchen la palabra del Señor. Les voy a leer unos versículos muy conocidos de la palabra. Está en Lucas capítulo 4 y es Jesús, está en la sinagoga, le dan el libro o el rollo de las Escrituras para que él las lea y dice así la palabra en esta mañana. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y aquí está la breve pero poderosa definición de misión de Jesús mismo. Dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si hay algo importante para la iglesia, hay algo esencial para la iglesia, más que importante, que no puede faltar, a eso me refiero. Después de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, lo más importante luego de eso es saber para qué Dios me tiene en esta vida, en esta tierra. Es decir, entender cuál es el propósito de Dios para mi vida como cristiano o para la iglesia como su cuerpo. En otras palabras, entender cuál es la misión que Dios espera que nosotros desarrollemos aquí en esta vida. Entonces tenemos que tratar de alguna manera, entender de una manera lo más breve y clara posible cuál es la tarea a la que tenemos que dedicarnos, definir la tarea o la misión. Es decir, saber como iglesia para qué existimos, hacia dónde nos dirigimos, y mientras nos dirigimos hacia ese lugar, qué es lo que Dios espera que nosotros
hagamos. Y esta es la declaración de Jesús. Jesús demuestra aquí que él sabía a qué venía. Él sabía que el Padre lo había enviado. Él sabía para qué estaba en la tierra. Es una definición breve, clara, pero al mismo tiempo poderosísima. Y yo me pregunto cuando leo esta declaración de misión, por ejemplo, si yo la actualizo, la traigo a mi día, a mi ciudad, o al mundo en el que vivimos, yo me pregunto, ¿qué haría Jesús hoy, por ejemplo, con el tema del aborto? ¿Qué haría Jesús hoy con otro tremendo tema controversial? ¿Qué actitud tomaría o qué diría, qué enseñaría sobre el matrimonio homosexual o de homosexuales? ¿Qué diría o enseñaría Jesús, por ejemplo, sobre el terrorismo o los terroristas? Vivimos aquí en un país donde se calcula que por lo menos unos 12 millones de inmigrantes le llaman ilegales o indocumentados. Hay mucha discusión sobre cómo se le debe llamar. Eso no interesa ahora. Pero ¿qué haría Jesús con toda esa gente? Ilegales o inmigrantes, que también en Argentina los tenemos, sin duda. ¿Qué haría Jesús hoy con los millones de desempleados? ¿Cómo los animaría, los sustentaría? ¿Qué haría por o para ellos? ¿Qué haría Jesús con tantas expresiones de racismo, de injusticia social y diferencias, inclusive entre cristianos en todo el mundo? Y como si todo esto fuera poco, todavía yo me preguntaría qué actitud tomaría Jesús en un tiempo como este, donde la pandemia por el COVID-19 ha creado un desbarajuste de orden mundial. ¿Qué haría Jesús? Por ejemplo, ¿se quedaría en casa Jesús? ¿O andaría tan libremente como andaba en su tiempo? ¿Alzaría a los niños Jesús como solía hacerlos? Para demostrarles cuánto los amaba, porque hoy estaría prohibido que lo haga. ¿Lo haría o no lo haría Jesús? Yo me preguntaría, ¿caminaría tan libremente y se reuniría en lugares cerrados con sus discípulos? Porque está prohibido hacerlo en muchos lugares. ¿Jesús lo haría? ¿Qué haría Jesús si estuviera con los 12 a la orilla del mar? ¿Qué haría Jesús si alrededor de él se reunieran 5.000 personas como sucedió en una o en 2 ocasiones? Le diría, no podemos reunirnos, vayan cada uno a su casa lo antes posible. ¿Entienden lo que trato de decirles? Es importante pensar qué haría Jesús en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. De hecho, pensaba también hace unos minutos atrás, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, cuando se compartía la Santa Cena, era la misma copa de la que se tomaba, la pasaban de unos a otros. ¿Lo haría Jesús así hoy en día, en medio de la pandemia? Son preguntas que tal vez no tienen respuesta en este momento. Honestamente hablando, a la pregunta ¿qué haría Jesús? No tenemos respuesta. Pero sí sabemos lo que hizo Jesús, porque eso está registrado en los evangelios. Y a mí me gustaría pensar junto con ustedes unos minutos acerca de cuáles fueron las razones o los principios, cuál fue el espíritu, cuáles fueron las intenciones y las motivaciones que Jesús siguió y que le llevaron a vivir de una manera tan poderosa y efectiva. Y la realidad es que si nosotros podemos imitar su espíritu, podemos vivir de acuerdo con sus intenciones y motivaciones, nosotros podemos lograr los mismos resultados que Jesús logró. Porque Él lo dice, que podemos hacer cosas aún mayores que las que Él hizo. Y cuando vivimos al estilo de Jesús, cuando encarnamos su naturaleza y su misión, son las 2 grandes áreas de la vida cristiana, la naturaleza y la misión, podemos nosotros ser verdaderos discípulos, reflejar realmente a Jesucristo en el mundo o en el contexto en que nosotros vivimos. Y la primera cosa que yo veo cuando pienso o me pregunto qué haría o qué hizo Jesús más específicamente, la primera cosa que Jesús hizo fue, Él vino. Lo dice el apóstol Juan en su prólogo, Jesús vino. Jesús vino, es la primera gran cosa. Juan 1:14, ustedes lo pueden leer luego en casa. Lo que hizo Jesús fue básicamente algo impensado para nosotros. Y más significante paso que Jesús tomó. Es decir, Jesús lo que hizo fue identificarse conmigo. Tratar de entender mejor a Daniel,
a Alfredo, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietas ahora. Jesús vino porque Él trataba de entenderme como ser humano, qué es lo que me hacía sufrir, mis temores, mis miedos. Jesús vino para sentir hambre, como a veces yo siento, sentir frío o sentir calor, sentir sed, sentir fatiga, sentir rechazo, sentir soledad, sentir miedo, como tantas veces nosotros sentimos. A eso es que realmente vino Jesús. Hay una versión de la Biblia que creo que se está traduciendo al español, yo la uso del inglés, se llama The Message o el mensaje, y ese versículo de Juan 1:14 lo traduce de esta manera, o traducido sería de esta manera: Jesús se mudó a nuestro vecindario. Jesús se mudó a nuestro vecindario. Así traduce que Él vino. Y yo digo, ¿por qué alguien que podría estar tan cómodo, tan seguro, cuando nada le faltaba, podría decidir venir a vivir justamente a mi vecindario? Es decir, el equivalente es, si nosotros viviéramos en la zona más próspera, más opulenta, más rica de la ciudad, donde viven esas grandes mansiones, donde viven los potentados de la ciudad, nosotros viviríamos ahí y de repente decidimos vender nuestra propiedad, decidimos vender nuestra mansión y nos vamos a vivir sin nada, renunciando a todo, a una favela o a una villa miseria o a un pueblo joven, como lo llaman en Perú. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Entienden? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy. Si yo realmente quiero entender cuál es la razón para Jesús estar, para el Padre enviarlo, tengo que empezar a preguntarme por qué vino Jesús. Y la razón por la que vino es simple. Hay algo en las entrañas de Jesús que lo movió a hacerlo. Hay algo, una fuerza interior que le llevó a hacerlo sin considerar el precio que iba a pagar. Eso se llama compasión. Eso es lo que, así se define compasión, es sentir, tratar, intentar, sentir lo que siente el otro. De ahí viene la palabra. Sentir en el interior, sentir en el estómago, literalmente, es la palabra, en el original. Entonces, la primera cosa que nosotros vimos es que si yo quiero entender cuál es la misión de Dios, de Jesús, porque quien tiene una misión es Dios, no somos nosotros. Nosotros cooperamos con su misión. Realmente hablando, Jesús vino, es la primera cosa. La segunda cosa que yo veo cuando pienso me pregunto qué haría o qué hizo Jesús, es que Jesús fue amigo de gente muy común. Yo la llamaría, con una palabra que en nuestro contexto ahí en Argentina no es muy linda, ordinaria. Pero ordinaria significa gente simple, gente común, no de mala calidad, no esencialmente mala. Jesús se reunió con gente. Dice Marcos en capítulo 2 que él comía con publicanos y con pecadores. Era amiga de gente que cobraba impuestos para Roma, y ahí se juntaban gente que bebía, gente que cometía adulterio, gente que explotaba a los vecinos cobrándoles de más, y se sacaban tanta ventaja como podían entre ellos. Bueno, con esa gente Jesús pasaba tiempo y comía. Y yo me pregunto, si yo trasladara ese sentir o ese estilo a nuestra vida hoy, a mi iglesia o a vuestra iglesia, ¿podemos imaginar una fila de gente desempleada? Una fila de madres solteras, una fila de hombres y mujeres en harapos a la puerta de la iglesia, ahí en Villaluro, o aquí en Victory Hills, Fuente de Vida. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Entienden por qué es importante preguntarnos qué haría Jesús o qué hizo Jesús? Yo sé que todos somos gente especial, pero la realidad es que desde la perspectiva de Dios, que no hace favoritismo, dice una traducción, que no hace acepción de personas, todos los seres humanos somos especiales. Por eso Albert Camus tenía razón, él dijo algo importante, el escritor francés ya aparecido, dice, los pobres no tienen historia. A los pobres nadie los conoce, nadie les da nombre, no tienen identidad los pobres, porque los sistemas no los pueden contener, no tienen espacio o lugar para ellos. Por esa razón Jesús no fue al palacio de Herodes, por ejemplo, cuando vino. Por eso Jesús no se juntaba con aristócratas. Por eso Jesús no se juntaba con los comerciantes ricos.
de la época. Ni siquiera Jesús se juntaba con la clase media. Él siempre fue a donde estaba la gente más pobre. Dice Karl Barth que Jesús parecía haber venido a buscarse problemas. Así lo dice. Porque siempre iba donde había conflicto, donde había enfermo, donde había muerte, donde él sabía que lo iban a rechazar. Dice eso. Jesús parece que vino a buscarse problemas a la tierra. ¿Qué haríamos nosotros? Somos los enviados. Somos el cuerpo. Somos los que somos llamados por Dios o enviados por Jesús, cuando dijo, como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes, a continuar con esa tarea. Es la gente con la que Jesús se mezclaba. En el original, tal vez han oído al pastor Alfredo, dice que él fue a los Arme a Aretz. Eso significa básicamente, en hebreo, la gente más ignorante, la gente más pobre. Es esa gente al lado de la cual nos sentimos incómodos tantas veces. Porque huelen mal, porque no hablan bien, porque nos cuesta 2 o 3 veces más explicarles la misma cosa, porque no tienen ni siquiera educación básica. Es la gente que cuando viene a la iglesia no sabe comportarse. Es la gente que produce desorden, que sucia. A nosotros nos han robado algunas veces cuando han llegado a la iglesia. No hace mucho nos pasó, nos robaron la ofrenda de todo un domingo, con diezmos incluidos. Bueno, esa es la gente a la que Jesús buscaba cuando Él vino en medio nuestro. Es decir, en primer lugar, si queremos entender cuál fue la misión o la razón, Jesús vino. En segundo lugar, Jesús se juntó con gente común y ordinaria. Pero hay algo más. Jesús hizo algo también sorprendente en este aspecto. Jesús sintió una profunda predilección, un gran interés por la gente que sufría. Y tal vez ustedes se darán cuenta de esta realidad. Jesús parecía sentir un cierto cariño, una cierta atracción. Estamos cambiando de púlpito por algo mucho más adecuado, más cómodo, un atril mucho más adecuado. Gracias por la paciencia. Jesús mostró un profundo interés por el sufrimiento de la gente. Jesús permitió que la gente se le acercara. Jesús permitió que la gente invadiera su espacio privado. Es difícil esto, ¿verdad que sí? Es muy difícil, especialmente ahora, pero siempre fue difícil, no solamente en tiempos de pandemia. Jesús se dejó tocar, a eso me refiero. Hoy no se aconseja abrazar, tocar, besar. Jesús lo permitió. Jesús no vino a nuestro vecindario, como traduce aquella versión de la Biblia, a pasar inadvertido, a ser irrelevante, a vivir sumergido en la indiferencia del vecindario o del pueblo. No, Él no vino. Él vino y pasó dejando huellas. Las huellas de Jesús permanecen 2000 años después. No hace mucho, con su pastor y un amigo más, Carlitos, seguramente conocerán, Carlitos Radi, hicimos un viaje exclusivamente a Israel para intentar entender mejor por dónde Jesús anduvo. Y las huellas están por todos los lugares, pero no solamente allí, en el mundo entero. Él no vino y pasó sin buscar soluciones a los problemas de la gente, sin transformar la vida de la gente, sin cambiar el ambiente en que le tocó estar o la sociedad en la que vivió. Él produjo un verdadero impacto. Pero acá está la clave. Esto es fundamental, esencial para nosotros entenderlo, que para producir cambios es necesario conocer a la gente. Para producir cambios tenemos que acercarnos a la gente. Tenemos que dejarnos tocar por la gente. Tenemos que permitir que la gente se acerque a nosotros, que entre en nuestra casa, que llegue a la iglesia o que mejor nosotros vayamos, si seguimos el ejemplo de Jesús, a su propia casa. Es decir, tenemos que mezclarnos con la gente. Si no, no vamos a lograr tocar la vida de la gente. Jesús siempre estuvo dispuesto, algunos ejemplos de cómo lo lograba. Siempre estuvo dispuesto a salir de su camino. ¿Recuerdan Bartimeo?
cuando clamaba, gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia mía, ibas a Jerusalén, tiene una misión fundamental, de importancia, de enorme importancia, trascendental, pero Jesús no tuvo ningún problema en salir, en desviarse de su camino para atender a un individuo, y además ciego, que pedía limosnas. Jesús demostró lo mismo con la hija de Jairo. Él iba en una misión trascendental, había estado pasando un tiempo dificilísimo, recordarán, había enseñado todo el día, cruzó el lago, una tormenta que casi los hunde, Jesús hizo el milagro, llegaron a Gadara, liberó al endemoniado, lo expulsaron de Gadara, estaba de regreso en el otro lado del lago, y cuando llega viene Jairo desesperado a pedirle porque su hija estaba muriendo, y en medio de todo esto una mujer que tenía esa enfermedad típica de las mujeres, un flujo de sangre, le interrumpe, pero Jesús nunca perdió de vista. Sanó a la mujer y llegó a la casa de Jairo. Fue capaz de apartarse de su camino para ir a ayudar o socorrer a la hija de Jairo y a Jairo. Lo hizo con la mujer samaritana y lo hizo innumerables veces. Jesús salió de su camino. Un día, en el año 1979, y se acercó a mí. Y se acercó a mi novia en ese momento, que hoy es mi esposa y madre de mis 3 hijos. Él lo hizo. Él me dio pruebas más que suficientes. La pregunta que tengo para nosotros y ustedes hoy, ¿escuchamos nosotros la voz de los que desde la orilla del camino nos llaman? ¿Están pidiendo por alivio, por ayuda, por misericordia, por consuelo? ¿Nos saldremos por un momento de nuestro camino? Es decir, ¿estamos dispuestos a abandonar por un rato nuestras prioridades, nuestras expectativas, nuestro estilo de vida? ¿Podemos individualmente o como iglesia detenernos y ayudar a levantar a los caídos? Mire lo que dice Mateo. Mateo dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y Él los sanaba. ¿Qué haríamos nosotros con una multitud con estas características? Sinceramente, yo les digo, si una multitud como esta se agolpara frente a mi iglesia, yo saldría disparado. No sabría qué hacer. Necesito la ayuda, la gracia, el poder, la unción, la sabiduría, la protección de Dios para poder hacer lo que Jesús hizo. Y lo último, y ya termino con esto, Jesús vino, Jesús se sintió atraído por gente con especiales necesidades, gente que sufría. Jesús lo que hizo también fue mostrar un gran interés por la gente con gran sufrimiento. Y lo último es, Jesús literalmente vino a cambiar todas las cosas. Fue el objetivo final de Jesús. Lo interesante de Jesús es que empezó con 1, con 2, con 12, con 120. ¿Entienden cómo lo hizo? Gradualmente, poco a poco. Es así como el reino de los cielos crece. Es como una semilla de mostaza, una de las más pequeñitas, pero una vez que empieza a crecer, es un inmenso árbol. Jesús enseñaba, y aún las aves de los cielos pueden venir y anidar en él. Así lo hizo. Jesús vino a cambiar el destino de un mundo condenado por el pecado. Pero aquí se repite el mismo principio que acabo de enfatizar. Lo podemos decir de una manera diferente, pero el principio básico es el mismo. Aquí está la clave de todo lo que estamos diciendo en esta mañana. Para realizar un cambio, para lograr un cambio, de cualquier magnitud, pero para lograr un cambio, es necesario un sacrificio de al menos el mismo tamaño que el cambio que queremos lograr. En definitiva, la cantidad de cambio logrado es proporcional a la cantidad de compromiso, o si ustedes quieren llamarlo, a mí no me gusta mucho la palabra, de sacrificio invertido. No compromiso, no cambio. Poco compromiso, poco cambio. Gran compromiso, gran cambio.
Jesús lo enseñó de diferentes maneras. Mi manera preferida de entenderlo, cuando lo más claro lo veo, es cuando yo pienso en estas palabras de Jesús. Jesús dijo, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Es decir, tiene que haber sacrificio si queremos ver fruto. Pero si muere, es decir, si se compromete, si está dispuesto a pagar el precio, a hacer el sacrificio, pero si el grano de trigo muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que consagra su vida en este mundo en servicio por amor, la conserva para vida eterna, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 2. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, Él comenzó a hacer cambios en nosotros. Primero comenzó adentro, despacito, ayudarnos a entender. Siguiendo el consejo de aquel gran filósofo dinamarqués, él dice, hasta que no nos preguntemos por qué, no estamos realmente pensando. Es lo que hace Jesús. Jesús nos enseña a preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué invierto mi tiempo? ¿Por qué me junto con determinadas personas? ¿Por qué gasto mi dinero como lo gasto? Empiezo a cuestionarme. Es ahí como Jesús empieza a trabajar en mi vida. Pero luego esos cambios empiezan a afectar a quienes me rodean, el lugar o el contexto en el que estoy viviendo. De otras maneras, Jesús lo que me ayuda es a reenfocar toda mi vida, por completo. Si nosotros cooperamos con Dios, Él está dispuesto a usarnos de gran manera. A cada uno, enfatizo, a todos aquellos que le siguen. A todos, sin excepción. Ahora, si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, Él va a levantar a alguien que lo haga. A un individuo, a una iglesia, a una denominación o a un pueblo. Ya lo hizo. Si Jesús no tuvo ningún problema en desechar a Israel y comenzar un nuevo Israel por medio de la iglesia, no tengamos temor, no tengamos duda, mejor dicho, de que Él también lo haría con nosotros. Yo quiero ser útil. Yo quiero que el Señor me utilice. Yo quiero ser parte de todo lo que... Yo me pregunto, ¿qué haría Jesús hoy? Me lo pregunto a diario. Porque cada vez que me levanto, es la razón por la que me levanto. Dijo alguien, si lo que yo estoy haciendo, no importa lo que sea, cada cosa, de cada día, si lo que yo hago no es parte de la gran comisión, ¿para qué lo hago? No tiene sentido que lo estuviera haciendo. Es decir, que todo lo que hago, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 de cada día de mi vida, tiene que ser de alguna manera parte de esa gran comisión o del llamado de Dios a nosotros. Hermanos, el tiempo se ha acabado. Es un placer realmente charlar. Yo lo veo así, más como una charla entre hermanos y amigos, y me encantaría que pudiéramos hacer preguntas de ida y vuelta y tratar de aclarar más algunos puntos tocados, pero la realidad es que no es el tiempo. Aquí estamos en medio de la escuela dominical, pronto empezará el culto donde el pastor estará predicando, pero ha sido un gozo para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Que el Señor realmente lo bendiga. Acuérdense, cuando se despiertan cada día, pregúntense, ¿qué haría Jesús hoy? En cada aspecto o en cada situación que enfrentamos a lo largo de cada día. Jesús vino, Jesús se juntó con gente común, ordinaria. Jesús fue atraído por gente especialmente la gente que más sufría, pero el verdadero propósito, el final, el último, era transformar literalmente el mundo entero. Que el Señor les bendiga. Un placer conversar o compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Pastor Alfredo. Bendito sea el Señor. Hemos tenido un precioso mensaje. Dios siempre habla y nosotros somos los que tomamos los diferentes decibeles para escuchar. Gracias, Pastor Daniel. Un placer haber escuchado. Simplemente voy a tener una oración y ustedes continúan con el culto. Gracias a la coordinación, a todos y a cada uno de ustedes por esta posibilidad. Allí en Argentina, aquí en Estados Unidos donde estamos. Oremos. Padre, gracias por la posibilidad bendita de escuchar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que en el curso de la semana
tú continúes hablando con nosotros y que este mensaje pueda calar hondo en cada una de nuestras almas, para que tú nos digas cómo te podemos servir de la mejor forma que podemos hacer. En Cristo Jesús, con acciones de gracias, toda la iglesia dice amén. Elizabeth, por favor, continúa con la reunión. Que ricamente les bendiga el Señor y tengan un precioso día en la presencia de Él.